Nunca pensé que una historia así pudiera terminar de esta manera. Todo empezó con una conversación pequeña, casi sin importancia, pero poco a poco se convirtió en el tipo de secreto que cambia a una familia para siempre. Primero apareció una duda que nadie quería decir en voz alta. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Después, una persona de la familia empezó a actuar raro, como si supiera algo más. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. La tensión creció cuando un mensaje viejo salió a la luz y todos tuvieron que elegir a quién creer. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Lo más difícil fue aceptar que el problema no era nuevo, solo había estado escondido durante años. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Cada respuesta traía otra pregunta, y cada pregunta hacía que la historia se sintiera más pesada. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Entonces llegó la revelación. Alguien había protegido una mentira pensando que así evitaba destruir a todos. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Pero la mentira ya había hecho daño, solo que nadie quería admitirlo. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Al final, la familia tuvo que decidir si la verdad era suficiente para empezar de nuevo o si ya era demasiado tarde. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Primero apareció una duda que nadie quería decir en voz alta. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Después, una persona de la familia empezó a actuar raro, como si supiera algo más. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. La tensión creció cuando un mensaje viejo salió a la luz y todos tuvieron que elegir a quién creer. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Lo más difícil fue aceptar que el problema no era nuevo, solo había estado escondido durante años. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma.
Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Cada respuesta traía otra pregunta, y cada pregunta hacía que la historia se sintiera más pesada. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Entonces llegó la revelación. Alguien había protegido una mentira pensando que así evitaba destruir a todos. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Pero la mentira ya había hecho daño, solo que nadie quería admitirlo. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Al final, la familia tuvo que decidir si la verdad era suficiente para empezar de nuevo o si ya era demasiado tarde. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Primero apareció una duda que nadie quería decir en voz alta. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Después, una persona de la familia empezó a actuar raro, como si supiera algo más. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. La tensión creció cuando un mensaje viejo salió a la luz y todos tuvieron que elegir a quién creer. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Lo más difícil fue aceptar que el problema no era nuevo, solo había estado escondido durante años. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Cada respuesta traía otra pregunta, y cada pregunta hacía que la historia se sintiera más pesada. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Entonces llegó la revelación. Alguien había protegido una mentira pensando que así evitaba destruir a todos. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Pero la mentira ya había hecho daño, solo que nadie quería admitirlo. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma. Lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Al final, la familia tuvo que decidir si la verdad era suficiente para empezar de nuevo o si ya era demasiado tarde. En ese momento, el narrador empezó a mirar cada recuerdo de otra forma.
lo que antes parecía normal ahora tenía otro significado, y eso hizo que la historia de historias de Reddit se sintiera como una advertencia sobre lo fácil que es ignorar las señales cuando vienen de alguien cercano. Si alguna vez viviste una situación donde una verdad cambió todo, comenta qué habrías hecho tú. Hashtags. _historias de Reddit, _Reddit en español, _Storytime, _historias familiares, _secretos. Thumbnail, el secreto familiar.